Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Buenas tardes, bienvenidos a la Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Son los Barrios. Actualidad republicana. Noticias internacionales. Farsa de los líderes internacionales en la manifestación Yes Swiss Charlie. Los 56 jefes de Estado y de Gobierno que viajaron a la capital de la República, París, en ocasión de la manifestación organizada el 11 de enero de 2015 por la Presidencia de la República, después de la matanza en las oficinas de Charlie Hebdo, nunca estuvieron en la famosa manifestación. En realidad, los dirigentes internacionales se reagruparon durante unos minutos en una calle adyacente al cortejo popular, a la altura de la estación Voltaire, Voltaire, el famoso filósofo francés escéptico, estación de metro parisino, donde posaron para las cámaras de la prensa internacional. Después de las fotos y filmaciones, los jefes de Estado y de Gobierno nunca se unieron a la manifestación, cortejo que por lo tanto nunca encabezaron. En otras palabras, los líderes internacionales nunca desfilaron con la población por las calles de París. Hay que decir que la población iba diciendo: nosotros somos la República. Estados Unidos asigna $6 millones a la oposición siria. Estados Unidos asignará a la oposición siria $6 millones en ayuda financiera, según un representante del gobierno interino que lucha por desalojar a Bashar al-Assad de la presidencia. Según señala el citado representante, los fondos asignados se destinarán a proyectos de desarrollo en el territorio liberado por la moderna oposición siria. De forma particular, especifica que la infraestructura de entrega de alimentos y los servicios públicos serán reorganizados. Crisis en Yemen. Dimiten el presidente y el gobierno. El presidente de Yemen, Abed Rabo Mansour Hadi, ha dimitido después de que el gobierno del primer ministro Khalid Mahfoud Bahad presentara la renuncia. El primer ministro ha difundido la explicación oficial de la decisión, que se adoptó después de una larga crisis política y de la toma de Saná por parte de los rebeldes del grupo Huti de religión chiita. Cuba se molesta porque Estados Unidos visita a la gusanera en La Habana. El gobierno de Cuba ha criticado enérgicamente a la secretaria adjunta para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, Roberta Jacobson, por haber mantenido una reunión con la oposición en La Habana, la capital de la isla caribeña. Este pequeño grupo de personas no representa a la sociedad cubana. Ellos no representan los intereses del pueblo cubano. Esa es una gran diferencia con el gobierno de Cuba, ha manifestado la jefa del equipo negociador cubano, Josefina Vidal, en una entrevista. Exmilitares franceses junto a los yihadistas del Emirato Islámico.
El ministro de Defensa de Francia confirmó en París las informaciones de Radio Francia Internacional. Según esa emisora, una decena de exmilitares franceses luchan actualmente junto a los yihadistas. El ministro francés afirmó que son casos extremadamente raros. Lo interesante es que, al igual que en otros casos revelados anteriormente, si todos los exmilitares franceses que se han unido a los yihadistas provienen de la Legión extranjera o de la DGC, el ministro de Defensa debería abrir una investigación administrativa para aclarar cómo es que los yihadistas logran reclutar miembros de los servicios armados franceses, cosa que no ha hecho. En febrero de 2012, 19 militares franceses fueron capturados en Siria cuando dirigían a los yihadistas del ejército sirio libre y fueron liberados en 2 grupos en el marco de un acuerdo político concluido con el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, cuando el ejército árabe sirio liberó la localidad de Bab al-Ammo, donde Francia había implantado un emirato islámico. La crisis de 2008 fue planeada por el Club Bilderberg. La periodista investigadora española Cristina Martínez Jiménez afirmó en una entrevista a Radio Portuguesa que el Club Bilderberg está directamente vinculado con la crisis económica del año 2008. Según la experta, el grupo secreto desea crear un gobierno mundial único en manos privadas y en Portugal, España y Grecia gobernó a través de la Troika. Jiménez, autora del libro Perdidos, los planes secretos del Club Bilderberg, sostiene que el grupo creado en 1954 durante la Guerra Fría como un pacto por encima de los estados, las democracias y los gobiernos para frenar el expansionismo soviético. Ahora está formado por las élites que conspiran y colocan presidentes con el fin de sustraer las soberanías nacionales y los recursos energéticos. La investigadora indicó a la radio TSF que el Tratado de Lisboa, el Tratado Neoliberal de Lisboa, que fue promulgado antes de la crisis, fue diseñado para que tanto la soberanía como el dinero de los contribuyentes acabaran en instituciones supranacionales u organismos multinacionales. Alemania suspende la exportación de armas a Arabia Saudita. Alemania ha decidido detener la exportación de armas a Arabia Saudita debido a la inestabilidad en la región. Medios alemanes hablan sobre un acuerdo multimillonario de armas. Según Bild am Sonntag, que cita fuentes gubernamentales, la decisión fue tomada el 21 de enero en la reunión del Consejo de Seguridad de Alemania, compuesto por la canciller Angela Merkel, el vicecanciller Sigmar Gabriel y 7 ministros. Es decir, la decisión fue tomada antes de la muerte del rey saudita por una neumonía. Una milicia cristiana secuestra al ministro de Deportes de la República Centroafricana. Un grupo de hombres armados secuestró este domingo al ministro de Deportes y Juventud del Gobierno de Transición de la República Centroafricana, informa la agencia de noticias Reuters. Boko Haram ataca una ciudad clave en el noreste de Nigeria. Las fuerzas de seguridad nigerianas han lanzado un contraataque contra los militares del grupo islamista Boko Haram, informa AFP. La ofensiva se produce después de que la madrugada de este domingo la organización terrorista atacara simultáneamente la ciudad de Maiduguri, capital del estado de Borno, y la vecina Monguno. En Egipto, unos desconocidos incendian un tranvía en Alejandría. En la misma ciudad azotada por una nueva ola de disturbios, las fuerzas de seguridad han muerto a tiros a al menos 4 personas, informa el canal Al Jazeera. Entre las víctimas, los medios locales destacan a un hombre supuestamente armado de 45
años, identificado como Hassan Atta. Millones de mosquitos genéticamente modificados podrían ser liberados en Estados Unidos. Millones de mosquitos modificados genéticamente en laboratorios podrían ser liberados en los Cayos de la Florida si los investigadores británicos obtienen la aprobación para utilizar los insectos contra 2 enfermedades virales extremadamente dolorosas. Según informa la agencia AP, el Distrito de Control de Mosquitos de los Cayos de Florida está esperando la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos sobre el uso de mosquitos con ADN modificado como un medicamento para curar el dengue y la chikungunya. Al-Assad, el presidente de la República Siria, denuncia que Israel es en verdad la fuerza aérea de la red terrorista de Al-Qaeda. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha calificado al régimen de Israel de fuerza aérea de la red terrorista Al-Qaeda en el territorio sirio. Algunos sirios se mofan comentando cómo dicen que Al-Qaeda no posee fuerzas aéreas. En realidad, ellos sí tienen fuerzas aéreas, son las fuerzas aéreas israelíes. Ha confirmado al-Assad durante una entrevista publicada este domingo en la revista estadounidense Foreign Affairs. El mandatario ha recalcado que el régimen de Tel Aviv está llevando a cabo ofensivas contra su país con el fin de impedir los progresos de las Fuerzas Armadas sirias y reforzar a los grupos armados extremistas que buscan derrocar al gobierno de Damasco. Ellos proporcionan apoyo a los grupos terroristas, es algo obvio. Cada vez que logramos avances en una zona determinada, los israelíes realizan ataques para influir en la eficacia del ejército sirio, ha denunciado. Según la OPEP, precios del crudo podrían alcanzar los $200. La Organización de Países Exportadores de Petróleo podría reducir los suministros de crudo, medida que provocaría escasez y los costos del oro negro volverían a los niveles de 2008. Los precios mundiales del crudo ya alcanzaron su piso en los últimos meses y los recortes en el suministro del petróleo por parte de la OPEP provocarían un incremento del costo. Ahora el precio ronda los $45 y $55 por barril y creo que tal vez ha llegado al fondo y muy pronto veremos un rebote, dijo el secretario de la OPEP a la agencia Reuters. Un gerente de Burger King agrede a un niño refugiado sirio por comerse las sobras. El menor refugiado sirio fue golpeado por el gerente de una sucursal de la cadena multinacional Burger King en Estambul, Turquía, por comerse los restos de la comida de un cliente. La agresión propinada por el gerente del Burger King al niño sirio de 11 años por comerse las patatas sobrantes de un cliente ha provocado la gran indignación de las redes sociales, informa The National. Los testigos que se encontraban en el lugar del suceso, clientes del local de Tab Food, que tiene la licencia de Burger King en Turquía, tomaron fotografías de los hechos y compartieron en internet la imagen del niño sentado en el suelo junto a servilletas manchadas de sangre. Varios de los presentes ayudaron al menor. Un portavoz de la cadena de comida rápida ha confirmado que el empleado ha sido despedido tras la agresión y que las acciones de esa persona no reflejan los valores de la franquicia. Asimismo, ha asegurado que no se compensará con ningún tipo de indemnización al menor afectado, ya que la expulsión del empleado ha sido suficiente según ellos. Decenas de miles de personas solidarias con los 43 estudiantes mexicanos llaman a boicotear las elecciones. Miles de personas aclamaron frases como "no a las votaciones", porque ningún partido da solución a los problemas de México, el gobierno del pueblo,
Las asambleas populares son las únicas que pueden sacar adelante al mismo pueblo. Padres de los 43 normalistas repetían que fueron los militares los que se llevaron a nuestros hijos. Fueron los militares, lo podemos decir con toda seguridad. Les hemos quitado la máscara porque se ha visto cómo los han tratado de encubrir. Este es el ejército que va a defender al pueblo de México, ha destacado el portavoz de los familiares de los estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz. Primer ministro ruso: si nos desconectan del SWIFT, responderemos sin restricciones. Las amenazas de los países occidentales de imponer restricciones a las operaciones financieras realizadas a través del sistema de pago SWIFT darán lugar a una respuesta sin restricciones por parte de Rusia, así lo afirmó el primer ministro ruso. Veremos lo que pueda suceder, pero por supuesto, en caso de este tipo de decisiones, me gustaría señalar que nuestra respuesta económica será sin restricciones. Enfatizó el primer ministro ruso sobre la posibilidad de exclusión de Rusia del sistema bancario internacional SWIFT. Desde hace varios meses se escuchan amenazas respecto a una posible exclusión de los bancos rusos del sistema de transferencia interbancaria SWIFT. Esta vez la retórica se ha agudizado a la luz de las nuevas amenazas de sanciones económicas contra Rusia. En Ucrania, ultranacionalistas envían a menores de edad al campo de batalla. Las milicias ultranacionalistas de Ucrania están alistando en sus filas a menores de edad, después de que las oleadas de reclutamiento organizadas por Kiev no hayan dado los resultados esperados. Movimientos de extrema derecha como Sector Derecho y otros grupos ultranacionalistas fascistas reclutan a jóvenes de 16 años para combatir en la región de Donbass. En primer lugar, los menores son enviados a campos de entrenamiento para recibir formación militar, aclarando que si bien Kiev no financia las actividades de estos batallones, tampoco lo impide. Las bajas de cifras de reclutamiento en el ejército obtenidas por la movilización lanzada por el gobierno estarían llevando a las autoridades ucranianas a pasar por alto los derechos de los niños y las leyes del país, sugiere el portal Life News. La Unión Europea aprueba una ayuda de 1.800 millones de dólares para Ucrania. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea han acordado un nuevo préstamo de 1.800 millones de euros a Ucrania, informa Reuters. Un hombre armado abre fuego en un ayuntamiento de Minnesota. Un hombre armado ha irrumpido en el ayuntamiento de una ciudad del estado de Minnesota, Estados Unidos, y ha abierto fuego contra dos agentes de policía, hiriendo a ambos. Y para finalizar, la victoria de Syriza. Se despide Grecia de los recortes y el euro. La histórica victoria del partido de izquierdas liderado por Alexis Tsipras en las elecciones parlamentarias de Grecia ha puesto en alerta a la Unión Europea. Tsipras promete poner fin a la época de los recortes. Volverá Grecia al dracma. Acabo de votar por un partido que va a cambiar Grecia, de hecho cambiará toda Europa, dijo a los periodistas un votante de Atenas de 54 años de edad. Sus palabras reflejan el estado de ánimo general de la sociedad griega, que no está de acuerdo con la evaluación de la situación económica del país que hacen los políticos, que definen una Europa de mercaderes unida, según el portal Vesti Finance. La deuda de Grecia es de 320 millones de euros, lo que constituye el 175% de su PIB. El país cayó en una larga y profunda recesión y sus cifras de producción se redujeron en un 25% respecto a los niveles anteriores a la crisis. Peor aún, la tasa de desempleo es de casi el 26% y de más del 50% entre los jóvenes.
Y estas han sido las noticias internacionales en el programa La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Son los Barrios. Y como todos los miércoles nos acompaña Juan Ramón Gómez de la plataforma Ciudadanos por la República en el campo de Gibraltar. Buenas tardes, salud y república. Buenas tardes, salud y república. Y yo soy César Alfonso Viñas de la Junta Republicana del Campo de Gibraltar y vamos a comenzar con la música vamos a continuar con la música de autobiografía de Duncan Du con el tema Entre salitre y sudor. La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República. Hemos escuchado Duncan Du del álbum Autobiografía, este tema en contra de la caza de las ballenas, entre salitre y sudor, un tema con un cierto compromiso ético por parte de la banda Duncan Du. Y bueno, según Raúl Alonso, hace una crítica negativa a este álbum, donde comienza diciendo que tras el titubeante El grito del tiempo, álbum de Duncan Du de 1987, sí que tiene algunos singles bastante famosos, pero el disco hace bastante aguas. El ahora dúo, ya que el batería dejó el grupo, saca un disco con 30 canciones. Un disco doble, longitud a todas luces excesiva y más a tenor de los resultados, que no es que se trate del discutido White Album de los Beatles, precisamente en la que con la venda en los ojos se trata de destrozar la piñata, quedando esta finalmente intacta. Tan solo hace falta escuchar los 4 primeros cortes, la muy Bosé rozando la eternidad, la muy Fito el día que fue, el pop ahora pretendidamente afrancesado de Rosa Gris, ahora jovial y despreocupado del Nuevo Calor, para advertir esta supuesta heterogeneidad.
en algo tenía que parecerse al citado White Album de The Beatles. Tras 30 canciones, uno no es que no sepa ni lo que está escuchando, sino tan siquiera lo que pretenden esta banda. Líricamente se desciende unos cuantos peldaños con frases a veces tan sonrojantes como «el miedo vive dentro del pantalón» y se cae en repetidas ocasiones en la cursilería. El pop sencillo y facilón es tan poco destacable que tampoco molesta. El sonido carece de toda personalidad en este álbum, hasta el punto de ser raramente reconocible. Cualquier otra banda podría afirmarlo. La producción es demasiado límpida, muy propia del mainstream. Las baladas no logran emocionar como antes solían hacer, sino que se tornan monótonas y tediosas. Vocalmente se busca un ronquido italiano algo forzado. ¿Es todo malo en el disco? No. En el viejo camino de la vía del tren, los coros festivos y el comienzo muy al niño gusano evidencian cómo, siendo la menos encorsetada y más destacada, se podría aspirar a otras cosas mejores. Desde luego, también cabe destacar el acertado papel de Diego Vasallo como voz solista, así como los coros en algunos cortes de Cristian Giso esclarecidos, los ecos ABBA y el crescendo algo épico pero efectivo del cuento de la canción en la botella también es lo más reseñable. Los deliciosos coros iniciáticos en Amarga, el deje latino del Camino de la Piel, muy atequilada Radio Futura y con un estribillo glam a lo Dinarama. Pero de nuevo se vuelve a caer en un rock fingido, en anti-rock, unas guitarras falsificadas, unos coros previsibles, canciones perfectas para el chico rebelde del programa de fabricar estrellas de la canción, absolutamente terrible. Lo mismo sucede con Música ratonera, otra canción penosa, Hoy tienes que sacar tu hermana a pasear. Y es que la realidad es que hay mucha paja, como 15 canciones totalmente prescindibles, la mitad, y da la sensación de que se podría haber hecho algo moderadamente bueno con canciones como Dulce Tentación y un puñadito más como la algo Systics, palabras sin nombre, muy brincos. Lo cierto es que se podría haber pasado un filtro y haber sacado a posteriori un disco de esos de rarezas que no son más que malos descartes infumables, solo aptos para incondicionales. Algo bueno que se puede extraer son las innumerables bandas que beberían de su sonido, desde Amaral, Rosas en Agua, a La Oreja de Van Gogh, Dulce Aroma. Dicho esto, no creo que nadie se haya escuchado al completo este disco, con nada más y nada menos que 30 canciones, más de 10 veces, aparte de un servidor. Canciones brevísimas que se hacen largas e indigestas. Un déjà vu de sí mismo, El maniquí no había sonado ya. Como curiosidad indicar que la Wikipedia dicen, y si lo dicen habrá que creerlos o no, que se trata del primer álbum español en editarse en formato CD, y que por si este hito fuera poco, la industria lo premiaría en la categoría de Mejor Artista Latino en la 33ª edición de los premios Grammy. Ahora lo entiendo todo. Y bueno, pasamos ya a la actualidad política y bueno, pues Juan Ramón nos va a presentar un audio de Sabino Cuadra de Amaiur. Sí, Sabino Cuadra parece ser que es la única persona que está levantando ciertas ampollas en el Parlamento y diciendo pues las verdades como puños que todos estábamos esperando que alguien las diga, ¿no? Uh-huh. En este caso pues pone de manifiesto lo ridículo que supone la ayuda del gobierno quiere implantar. Vamos a escuchar primero a Sabino y luego comentamos algo. Señoras, señores, hace poco más de un año el banquero Botín, aquel a quien la judicatura le hizo un traje a medida, la doctrina Botín, para justificar y bendecir sus correrías fiscales por Suiza, pues en un arranque de sinceridad comentó aquello de que vivimos un momento fantástico, nos está llegando dinero por todos lados, ¿no? Y la vicepresidenta del Gobierno, pues imbuida de este espíritu, de esta euforia, pues allí en Valladolid, unos meses después, rodeada de 500 empresarios, pues después de tener también una visión, se vino arriba y comentó aquello de que se ve mucha alegría por las calles, ¿no? Esto es lo que dijo. Y claro, los 500 empresarios, muy alegres, eso sí, aplaudieron a rabiar, ¿no? Y yo creo que a lo mejor esto es lo que puede pensar
hoy en día todas estas personas a las que en teoría van destinadas estas ayudas, ¿no?, de 426 eurazos, porque, bueno, pues después de recibirlas a lo mejor piensan como Botín, ¿no? Estoy viviendo un momento fantástico, me está llevando la pasta por todas las orillas, ¿no? O lo de la vicepresidenta, estoy feliz, alegre, contenta, es que no quepo en mí de gozo, ¿no? A la fuerza ahorcan, ¿no?, que se dice. Se dice que son ayudas para la gente que no tiene nada, pero es mentira. Son ayudas para la patronal, porque el cobrar estas prestaciones es compatible con el realizar un contrato por cuenta ajena y la patronal, el patrón, va a poder descontar esto del sueldo, con lo cual los 1.000 millones de euros aproximadamente que están destinados a esta partida se los van a embolsar en su integridad la patronal. Todo un chollo, ¿no? Porque van a poder elegir de entre toda la gente parada a esta, precisamente, se los van a rifar los patrones, porque esto les va a suponer meter por cada uno de ellos al mes 426 euros. Estos 1.000 millones se los va a llevar la patronal, a sumar a las desgravaciones a la seguridad social y a sumar al trato de favor que reciben en el impuesto de sociedades. Y a esto llaman programa de activación por el empleo. Y Amaiur lo que llama esto son ayudas de tocomocho, desvergüenza social. Dice la Constitución, orgullosa ella, que España es un Estado social y democrático de derecho. Bueno, lo de democrático y de derecho, después de haber aprobado la ley Mordaza y mañana aprobar más que previsiblemente el Código Penal, y que la semana pasada hayamos tenido ya el colmo, lo que no se había visto nunca, ni siquiera en la historia del franquismo, arremeter contra los abogados y abogadas que están llevando la defensa de presos y presas. Lo de Estado democrático y social, claro, pues me da risa, ¿no? Pero lo de Estado social es que es para partirse todo, ¿no? Y lo que más sorprende de todo, ya termino, señor presidente, lo que más sorprende de todo es esta foto conjunta, en plan buen rollito, ¿no? Un gobierno de derecha reaccionario, el PP, la COE, ¿no? Una patronal insaciable, dispuesta a rebañar todos los platos, y comisiones y UGT en esa foto. Y lo que se pregunta muchísima gente es, bueno, esa foto en plan buen rollito, ¿se ha dado gratis o hay plato de lentejas por medio? Bueno, pues hemos escuchado a Sabino Cuadras cómo ponía en duda que estas 426 euros fuesen ayudas para los desempleados. Y ciertamente poca ayuda supone para las personas que están en una quiebra absoluta, porque van dirigidas, se supone, a parados con que tengan cargas familiares y que hayan agotado las ayudas y subsidios que supuestamente el paro les concedía, y que estas ayudas se le hayan terminado pues con seis meses antes o más. Para colmo, resulta que estas personas que tengan posibilidad de cobrar los 426 euros pues podrán ser contratados por las empresas o por los empresarios en concreto, y el empresario descontar del salario los 426 euros. El trabajador o el parado, en este caso, seguiría cobrando los 420 euros que le da el gobierno, y el empresario se ahorraría del salario esa cantidad, lo cual, si eso es así, pues es un insulto a la inteligencia. Estamos hablando de que desde la crisis se destruyeron 3,3 millones de puestos de trabajo y alcanzó el paro a más del 26% de la población. Hoy por hoy, más del 26% de la población se encuentra desempleada. Familias enteras en las que nadie cobra un mísero euro. Y se está esperando que baje este año, con estas ayudas del gobierno y tirando globos hacia arriba, que baje hasta el 23%. Y se ponen contentos con esto. Bien, bueno, decir que Sabino Cuadra es diputado por
La coalición electoral Amaiur, que agrupa a la izquierda abertzale ilegalizada, con Aralar, Eusko Alkartasuna y Alternativa. Sabino Cuadra figuró en esta candidatura como independiente y fue elegido diputado en el Congreso durante la huelga general que convocaron los sindicatos nacionalistas vascos, el STV y LAB en el País Vasco y Navarra. En septiembre de 2012, Cuadra sufrió una agresión policial de la que se hicieron eco varios medios de comunicación. Por ejemplo, la fotografía del diputado en Pamplona enseñando su acreditación a un policía mientras le golpeaba fue portada del periódico Financial Times. Sabino Cuadra Lasarte, que nace en Amurrio, Álava, el 24 de mayo del 49. Y bueno, decir que fue abogado, fue sindicalista y hoy es un político vasco de ideología comunista y es un republicano independentista vasco que defiende la República de Euskadi. Sabino Cuadra, sí, porque lo digo porque cuando la coronación express de Felipe VI, la abdicación de Juan Carlos I, Sabino Cuadra estaba totalmente en contra, defendió la República de Euskadi y el grupo abandonó la sala cuando se estuvo votando en las votaciones en el Parlamento. Sí, es lo menos que se podía hacer dignamente, abandonar esa sala que iba a darle un nuevo respaldarazo a una monarquía agotada, una monarquía que ha llevado a una quiebra total a este país y que la única renovación que se les ha ocurrido es cambiar al jefe del Estado poniendo la imagen de la juventud en el hijo de Juan Carlos de Borbón y no pasa de ahí la renovación. Es más de lo mismo, más continuismo, continúa siendo la misma monarquía con los mismos apoyos por parte de las fuerzas políticas, el PP y el PSOE, a codo con codo para defender un régimen agotado, un régimen acabado, un régimen que no supo, que no ha sabido pues dar salida a las problemáticas que este país necesitaba para renovarse y llevar el progreso pues que el entorno nos ha llevado. Recordar que cuando estaban las vacas gordas en este país, que ya esa gente se ha olvidado, el paro era del 12, del 14 y del 15%, a veces hasta el 20%, lo cual no supone ningún tipo de progreso para más de casi la cuarta parte de la población, ¿no? Esto es inviable en un país que se quiera decir europeo. Esto es propio de un país bananero, de un país dominado por el extranjero o un país africano. Bueno, pues vamos a hablar de otro tema que sería un tratado entre Europa y Estados Unidos, que sería el TTIP. Antes vamos a escuchar otro tema de autobiografía de Duncan Du. Se trata de Mujer sobre el papel. Hábleme, señora, hábleme, colgada en la pared, cuénteme, desde allí qué es lo que ve, sonríe de placer, pues desde aquí yo la adoraré. Míreme, mujer sobre el papel, sus manos dejan ver el color del trabajo y del sudor, de madre y de mujer. Su cara ya borró el dolor.
poder ser su capricho y su deber, que bien lo supo hacer y nunca lo dejó de querer. Mujer sobre el papel, aquí su ruego era un deber. Y hábleme, señora, hábleme, colgada en la pared, cuénteme desde allí qué es lo que ve, sonríe de placer, pues desde aquí yo la adoraré, pues desde aquí yo la adoraré. Desde aquí yo la adoraré. Duncan Du, autobiografía y el tema Mujer sobre el papel. Vamos a seguir hablando de la actualidad política y económica. Ahora tocaría sobre las negociaciones y las consecuencias del TIP, que es el Tratado Transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea, el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, conocido por el acrónimo en inglés TIP con doble T. Es un tratado que se ha negociado en la actualidad entre Estados Unidos y la Unión Europea, según ellos, para aumentar el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Europa, haciendo realidad el potencial sin explotar de un auténtico mercado transatlántico que genere nuevas oportunidades económicas. Para lograr este objetivo, el acuerdo está formado por 3 componentes clave: acceso al mercado, cuestiones reglamentarias y barreras no arancelarias, y esto es bastante peligroso. Esto de barreras no arancelarias ya lo critica Karl Polanyi en La Gran Transformación, que dice que el neoliberalismo extremo de que no se ponen aranceles, de libre mercado, de no intervención del Estado es muy peligroso, ya que da origen al fascismo, y el fascismo y el agotamiento del capitalismo ha dado origen a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda. Y después las normas, ¿no? El origen de este tratado, su origen es muy remoto. Se encuentra en la Declaración Transatlántica firmada en noviembre de 1990 por el presidente George Bush, por un lado, y el primer ministro italiano Giulio Andreotti, que encabezaba ese semestre el Consejo Europeo, y el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors. El siguiente hito relevante se encuentra en la Declaración Común de la Unión Europea y Estados Unidos de 1998. En 2007, Barroso y Merkel, por el lado europeo, y Bush, por los estadounidenses, crean el Consejo Económico Transatlántico para la Armonización Legislativa. En 2011 se crea un grupo de trabajo de alto nivel encargado de estudiar la reducción de los obstáculos para el comercio entre ambas partes. En 2013, los presidentes de los Estados Unidos, el Consejo Europeo y la Comisión Europea, Obama, Van Rompuy y Barroso, anuncian que se inician las negociaciones para alcanzar este acuerdo. Sí, para tener una idea un poco más global de lo que está suponiendo, lo que puede suponer el tratado, que todavía no está, se supone que no está vigente y que se está negociando, existe una grabación, un vídeo por ahí por internet que nosotros hemos recogido el audio, en el que una persona pues denuncia lo que en España podría ser un golpe, como dice ella, un golpe de Estado por parte del PP y del PSOE en toda regla, un golpe de Estado, porque impondría una nueva normativa, al final una reglamentación
que se cargaría pues prácticamente la legislación del país, ¿no? Vamos a escuchar la grabación que habla de esta persona y nos acercará un poquito y luego comentamos de dónde podría venir estas negociaciones, este tratado de libre comercio. Hola, mi nombre es Marta Sibina, soy enfermera quirúrgica y editora de la revista Café amb Llet. Grabo este vídeo desde mi casa, en Girona, porque quiero explicar unos hechos muy graves. Todo el mundo tiene que saber que PP, PSOE, UPyD y CiU se han unido el pasado 6 de mayo para llevar a cabo el mayor ataque a la democracia desde el 23F. Lamentablemente, esto no es un documental de ficción como el de Jordi Évole. Gracias a diversos documentos filtrados por la plataforma Filtrala y por Wikileaks, tenemos suficiente información para afirmar que estos 4 partidos se han unido para inutilizar definitivamente el Parlamento. Si no paramos sus planes, va a dar igual a quién votemos, va a dar igual que gobierne Pablo Iglesias, Ada Colau o David Fernández. Lo que quiero explicar es muy importante. Te pido, por favor, que me escuches hasta el final. El pasado 6 de mayo, en el Congreso de los Diputados, PP, PSOE, UPyD y CiU se pusieron de acuerdo para dar su apoyo a una cosa llamada TTIP, de la que seguramente no has oído hablar. El TTIP es un acuerdo de libre comercio que negocian en secreto la Unión Europea y los Estados Unidos. TTIP son las iniciales de Transatlantic Trade and Investment Partnership, que quiere decir Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión. La Unión Europea ha explicado que el TTIP generará 2 millones de empleos y que será una enorme oportunidad económica para todos. Pero si es un plan tan bueno, ¿cómo es que el PP no ha dado ninguna rueda de prensa sobre el tema anunciándolo a bombo y platillo? ¿Habéis oído a alguien de UPyD o del PSOE preguntar al PP sobre el TTIP? ¿Habéis oído a alguien de CiU defendiendo el derecho a decidir sobre el TTIP? Y sobre todo, ¿por qué PP, PSOE, UPyD y CiU se unieron y votaron en contra de hacer un referéndum para que la ciudadanía decida sobre este tema? La respuesta es muy sencilla. Todos callan porque es mentira. Es mentira que este tratado vaya a crear empleos y riqueza. Los datos están sobre la mesa. Un informe de la Comisión Europea del año 2013 reconocía que existía la posibilidad de que el TTIP destruyese centenares de miles de puestos de trabajo. Una manera de ver a dónde nos conduce el TTIP es ver lo que pasó en Norteamérica. Hace 20 años, Estados Unidos firmó con México el Tratado NAFTA, que es calcado al TTIP, que nos quieren imponer en España. Hoy, cuando se celebra el 20 aniversario del Tratado NAFTA, la realidad habla por sí sola. Según el Centro para la Investigación de Política Económica de Washington, todos los indicadores económicos y sociales de México han ido a peor. En Estados Unidos, la cosa tampoco ha funcionado. En estos 20 años, ahí se ha perdido 1 millón de puestos de trabajo como consecuencia del Tratado NAFTA. Sobre esto, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz publicó en el New York Times una columna titulada «Las promesas incumplidas del NAFTA». Son las mismas falsas promesas que ahora nos hace la Unión Europea. El verdadero objetivo del TTIP es acabar con todas las regulaciones que los Estados ponen a las empresas, acabar con los derechos laborales, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, la privacidad. Las grandes multinacionales serán las que digan qué se hace y qué no. Y aquí es donde llega la parte más dura, la parte más terrible del TTIP. Hasta hoy, las empresas debían acatar las leyes y normas dictadas por los parlamentos democráticos, pero con el TTIP esto se acabará. Y si pensáis que estoy exagerando, os voy a poner 2 ejemplos. El Parlamento australiano aprobó una ley para modificar los paquetes de tabaco para advertir de los peligros de fumar. Aprovechándose de un convenio similar al TTIP, la compañía Philip Morris ha denunciado a Australia. El gobierno australiano ha tenido que parar su ley y gastarse millones en defenderse de Philip Morris. Esto quiere decir que una empresa de cigarrillos ha paralizado al Parlamento de Australia, que ni tan solo puede decidir si cambiar los paquetes de tabaco. Una empresa sueca
puso una demanda a Alemania porque le prohibía poner en marcha una enorme central de carbón por su impacto en el medio ambiente. Finalmente, la demanda prosperó y el gobierno alemán tuvo que ceder y permitir la puesta en marcha de la central a orillas del río Elba. Como vemos, la aprobación del TTIP supondrá que los parlamentos de toda Europa se convertirán en figuras decorativas, porque dentro del TTIP hay una cláusula que se llama ISDS. ISDS son las iniciales de Investor State Dispute Settlement, una especie de tribunal de arbitraje entre empresas y países. El TTIP contempla que las corporaciones multinacionales respeten las leyes de cada país, pero si no están de acuerdo con un fallo judicial del país, pueden recurrir ante el ISDS. ¿Y quién elige el ISDS? Gracias a diversas filtraciones, se ha podido saber que el 93% de las reuniones sobre el TTIP han sido protagonizadas por multinacionales como Morgan Stanley, Citibank, aseguradoras de salud, industrias farmacéuticas y del armamento. Son ellos los que están decidiendo a puerta cerrada cómo funcionará todo el sistema e incluso la composición del ISDS. En una carta hecha pública hace unas semanas, el negociador principal del TTIP, en nombre de la parte europea, reconoció que todos los documentos relacionados con las negociaciones del TTIP estarían cerrados al público durante 30 años. Como os podéis imaginar, todas las grandes multinacionales están encantadas con el TTIP y por eso PP, PSOE, UPyD y CiU lo defienden tanto. En el diario de sesiones del Congreso del día 6 de mayo queda todo muy claro. Aquel día, el diputado José Luis Centella, del Grupo Izquierda Plural, presentó una moción para rechazar el TTIP y pedir que, en caso de que se apruebe en la Unión Europea, se haga un referéndum para que todos los ciudadanos podamos decidir si unirnos o no. Pero PP, PSOE, UPyD y CiU votaron en contra de hacer un referéndum. Escuchad las razones que dieron. El primero que habló fue Álvaro Anchuelo, de UPyD. Con este tratado, dijo, las empresas españolas podrán mejorar sus intercambios. Si eres un pequeño o mediano empresario, no te emociones. Cuando Anchuelo habla de empresas, no habla de tu empresa. Según Anchuelo, con el TTIP podrán mejorar sus intercambios las empresas que se dedican a las obras públicas, al transporte aéreo o a los servicios financieros, donde España tiene importantes multinacionales. Muchas gracias, señor de UPyD. Ahora ya lo vamos entendiendo. El representante del PSOE, Félix Lavilla, dijo: nosotros decidimos sí al acuerdo, porque tiene un potencial enorme para crear empleo y crecimiento. Por su parte, Jordi Xuclà, de CiU, dijo que el TTIP es una de las mejores iniciativas y propuestas del presidente Obama. Un acuerdo de libre comercio, señorías, que no es el primero. Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio con Canadá y con México. Lo que no nos explica Xuclà es que el acuerdo con México ha sido un estrepitoso fracaso, criticado hasta por el New York Times y el Washington Post, así como una parte importante del Partido Demócrata de Barack Obama. Un fracaso con millones de puestos de trabajo perdidos y el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas. Dice Xuclà que el TTIP es un acuerdo entre ganador-ganador, entre Estados Unidos y Europa, en el fortalecimiento del libre comercio en el mundo libre. Es curioso que el señor Xuclà nos hable de mundo libre en la misma sesión en la que vota en contra de hacer un referéndum para que los ciudadanos podamos decidir sobre el futuro de nuestra economía. Por si quedaba alguna duda sobre el TTIP, escuchemos lo que dijo la representante del PP, María Miguele. Lo deja clarísimo. Dice la diputada del PP: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es una de las cosas más importantes que comercialmente le va a suceder a nuestro país. Y añade: nosotros creemos en la capacidad de las empresas españolas que están construyendo el Metro de Lima o la nueva terminal del aeropuerto de Heathrow y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que el acuerdo se firme cuanto antes porque creemos que es bueno para España. ¿Bueno para España? Las dos empresas que están construyendo el Metro de Lima son ACS, empresa de Florentino Pérez, y FCC, propiedad de Esther Koplovich. Entre las dos empresas
tienen un total de 96 sociedades en paraísos fiscales. Dice la señora del PP que cree en la empresa que construye la nueva terminal del aeropuerto de Heathrow. Pues esta empresa es Ferrovial, levantada gracias a los contratos recibidos durante el franquismo con el que su fundador tenía fuertes lazos. Una empresa con 9 sociedades en paraísos fiscales y profundamente ligada a la corrupción política, como por ejemplo su participación en el caso Palau de la Música y financiación de CIU. Perdonad, pero lo tengo que leer otra vez. Creemos en las empresas españolas y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el acuerdo se firme cuanto antes, porque creemos que es bueno para España. PP, PSOE, UPyD y CIU saben que están a punto de perder el poder político y por eso ahora trabajan para que el poder político no sirva para nada. Y por eso se han unido, para acabar de convertir nuestros parlamentos en un cascarón vacío. Quieren volver a dejarlo todo atado y bien atado, pero esta vez tenemos que pararlos. Hace unos días, la economista francesa Susan George hizo una conferencia sobre el TTIP y empezó diciendo: «Os voy a dar muchas malas noticias, pero voy a empezar con una buena. Vamos a ganar esta batalla». Y añadía: «Para conseguir esta victoria debemos utilizar la estrategia del vampiro. La única manera de parar el TTIP es exponiéndolo a la luz». Julian Assange de Wikileaks decía hace unos días que existe un miedo clamoroso del poder a que se hable del TTIP. Podéis estar seguros que ni en El País, ni en La Vanguardia, ni en la cadena SER, ni en ninguno de los medios en manos de la banca expondrán a la luz el TTIP. Tendremos que ser nosotros, los ciudadanos, los que expongamos el TTIP a la luz. En Estados Unidos y en el resto de Europa, centenares de organizaciones ya están en marcha, y en España también. La aprobación del TTIP significaría la pérdida total y permanente de nuestros derechos en absolutamente todos los ámbitos. Hay que organizarse, hay que hacer charlas sobre el TTIP en cada barrio, en las escuelas, en las universidades. Hay que hacer que todo el mundo sepa qué es el TTIP. Os pido que si este vídeo os ha parecido interesante, lo difundáis por todos los medios a vuestro alcance. Colgadlo en Facebook, en Twitter, enviadlo por correo electrónico a todos vuestros contactos y explicad lo que es el TTIP a vuestros familiares, en la sobremesa del domingo, en el bar y en el trabajo. En la descripción de este vídeo encontraréis un enlace con la información de todas las organizaciones que luchan contra el TTIP en España. Pongámonos en contacto y tumbemos el TTIP, porque se puede tumbar. Dice Susan George que vamos a ganar esta batalla, y no es una simple expresión de deseo. El TTIP se puede tumbar. Si un país, un solo país de la Unión Europea, vota en contra, el castillo se les viene abajo. Por eso tanto silencio. Por eso PP, PSOE, UPyD y CIU se negaron a que los ciudadanos pudiéramos hacer un referéndum sobre el TTIP. Tumbar el TTIP depende de cada uno de nosotros, y por eso he grabado este mensaje. Porque no me rendiré sin hacer todo lo que esté en mi mano. Los tenemos que parar y los vamos a parar. Bien, el TTIP, la mentira, la explotación neoliberal y capitalista vestidas de acuerdo, y decía Robespierre, de todos los derechos, el primero es el de existir. Por lo tanto, la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir. Todas las demás están subordinadas a esta. Y se me ocurre que si Podemos se plantea como el partido la alternativa que podría gobernar, romper el bipartidismo, yo tengo que decir que si Podemos no es capaz, ni siquiera no es capaz, de defender la República, la Tercera República, y tenerla como primer objetivo, no va a ser capaz de frenar el TTIP. Y Izquierda Unida, que son republicanos, pero no están haciendo nada por aglutinar a todos los grupos de izquierda y a la ciudadanía en un frente popular por la Tercera República. Si no son capaces de eso tan básico, la República y el laicismo, van a ser capaces de frenar los dictados de la Troika, los dictados del TTIP. Bueno, de lo que sabemos, de Izquierda Unida está gobernando en el Andalucía y no ha sido la primera en levantar la polvareda con el Tratado de Libre Comercio
que estamos denunciando ahora mismo, ¿no? Un tratado que, como decía, hemos escuchado, se está haciendo de espaldas a la ciudadanía, en secreto, con escondidas prácticamente, para que no se sepa de qué están hablando. Y lo poco que se conoce pues son filtraciones que han podido llegarse a conocer a través de algunos parlamentarios a los que se les ha permitido leer algunas de las páginas o algunas de los textos que están en negociación. Pero por dónde van, pues nos los tenemos que temer, desde luego, porque si la idea es lo mismo que tiene Estados Unidos firmado con México y con Canadá, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, pues mal se pinta, ¿no? Esto viene, yo recuerdo de lo que se habló hace ya bastantes años, el acuerdo de multilateral sobre las inversiones, un acuerdo que se quiso imponer en una de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio y que se le tumbó porque suponía pues lo mismo que estamos ahora escuchando, una cesión de soberanía por parte de los estados a las multinacionales internacionales que tendrían en su poder de poner de rodillas a todos los gobiernos y de exigirles que se les abonase las pérdidas que pudiesen tener en sus negocios allá donde los pusieran, y que los gobiernos le garantizasen de sí o sí que iban a tener beneficios, de manera que los beneficios se los llevasen calentitos estas multinacionales y las pérdidas las pagasen los gobiernos, resarciendo a estas empresas vampiros que se pueden decir, ¿no? Entonces, esto se denunció, yo recuerdo, hace tantos años, allá por el principio del siglo XXI, y no han cejado en insistir. Hoy no lo quieren colar a través del TTIP que se está negociando de espaldas a la ciudadanía europea. Es un tratado que viene que se está haciendo a nivel europeo y que como hemos escuchado no lo quieren hacer colar como si esto fuese el maná, los partidos gobernantes del régimen, que como hemos visto pues más en quiebra no puede estar. Es un régimen que tenemos que superar, que tenemos que tumbar de sí o sí, porque los males de los cuales Europa se está padeciendo, en España lo estamos viendo que es multiplicado por muchos déficits, ¿no? Sí, bueno, según el boletín informativo de Confederación General del Trabajo, el objetivo real del TTIP es regular y eliminar derechos sociales, laborales, normativas medioambientales y privatizar los servicios públicos como la salud, la educación, el agua y los transportes, la sanidad, para conseguir más y más beneficios. Por lo que se deben garantizar las inversiones de las empresas por encima de las leyes de los estados, a los que estos tendrán que indemnizar si ven perjudicado el nivel previsto de sus ganancias a través del instrumento de resolución de conflictos entre inversores y estados, los famosos tribunales de arbitraje no sometidos a la justicia ordinaria de los estados, es decir, por encima del Parlamento, de la democracia y de la justicia propia de cada estado. El TTIP es una vuelta de tuerca más para acabar con los derechos de la ciudadanía y disciplinar a los trabajadores al acentuar los procesos de recortes y privatización y liberalización de los flujos
de capitales, aumentando todavía más el poder del gran capital, tal como ha sucedido con otros tratados, como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, ya lo comentaban en el audio, NAFTA en inglés, donde la desde esta perspectiva, sus consecuencias van a ser muy negativas para la agricultura, la alimentación y el medio rural, la salud, la privacidad de las personas, el empleo, los derechos laborales y el medio ambiente. Señala CGT un contexto general de capitalista en el que se desenvuelve este tratado, donde dice que a partir de los años 80 del siglo pasado se extendió con mucha fuerza la ideología neoliberal, fundada en la competitividad a ultranza y en el libre cambio, la libertad de mercado, que ya la propugnaban los padres fundadores del liberalismo. Laissez-faire se llamaba, como David Ricardo, con el objetivo de que el capital acumulara beneficios sin trabas ni obstáculos de ningún tipo, sin importar el aumento de la desigualdad, la pobreza, el paro, la exclusión y la marginación de millones de personas. Y yo diría las guerras mundiales, porque todo esto desemboca en crisis capitalistas. Las crisis capitalistas nos llevan a soluciones fascistas y las soluciones fascistas nos llevan a las guerras. El capitalismo, por su propia lógica de acumulación, concentración, centralización y expansión en la consecución de beneficios del aumento de la tasa de ganancias, se ha internacionalizado hasta alcanzar su fase de globalización actual para explotar toda clase de recursos. Yo quería comentar que todo esto del neoliberalismo, aparte de Marx y Lenin, pues fue muy criticado por un intelectual frente al poder, que fue Karl Polanyi, que escribe un libro que se llama, es un sociólogo, escribe un libro que se llama La Gran Transformación, una crítica al neoliberalismo de mercado. Y bueno, pues en el prólogo, en la introducción, La Gran Transformación, que se publica por primera vez en Nueva York en 1944, un año después se editó en Londres y desde entonces este libro rotundo y fascinante ha sido traducido a varias lenguas. El largo periodo que permaneció sumido en el olvido se debe en parte a la fecha de su publicación y también a la radicalidad de la tesis que en él se defiende. Esta obra supone un giro copernicano a la interpretación de la génesis del fascismo. Con anterioridad había publicado Karl Polanyi en Londres en 1935 La esencia del fascismo, así como una valoración nueva de los efectos sociales provocados por el reinado del liberalismo económico. Aquí lo que dice Karl Polanyi en esencia es que todo esto del laissez-faire, del libre mercado sin trabas, sin que los estados pongan trabas, lo que nos lleva es al fascismo y a las guerras, ¿no? Los estados intentan evitar las guerras, pero la Primera Guerra Mundial fue ocasionada por todo este tema y la segunda también. Karl Polanyi es conocido como por un libro del que fue coeditor, Comercio y Mercado en los Imperios Antiguos. En él se estudian las economías capitalistas y se muestra cómo la acción económica puede estar presente en diversas dimensiones de la conducta. Los numerosos trabajos que lo componen constituyen una muestra representativa de lo que han dado en denominar la Escuela Sustantiva en Antropología Económica, de la que Polanyi fue fundador. Bueno, pues... Sí, de Polanyi yo considero que la tesis propia es que la organización económica es diversa y ha sido a lo largo de la historia de distintos modos, ¿no? No necesariamente la que estamos viviendo, la que el liberalismo económico basado en la moneda, en el oro, incluso como moneda de cambio, es la natural y la mejor, sino que es una entre las diversas organizaciones que puede darse la sociedad para facilitar el intercambio y facilitar el comercio. Polanyi estudia o pone de manifiesto
en el libro que estamos comentando, La Gran Transformación, los distintos modos económicos que en la prehistoria y en otras eras de la historia de la humanidad, pues funcionó pues de manera fluida y dio origen a unas civilizaciones bastante desarrolladas en concreto en América del Sur y en Oceanía, donde no existía lo que conocemos hoy como moneda, pero se utilizaban algo como cambio, ¿no? Para cambiar las cosas, ¿no? Las piedras preciosas o incluso algo que no era precioso, pero que por lo menos se le daba ese valor de cambio. Al final, la Gran Transformación critica, pues efectivamente, a la debacle que supone la falta de normas, o lo que es el liberalismo sin trabas, sin una ordenación racional y sin una sujeción que lleve a la explotación y a la apropiación, por decirlo de otra manera, apropiación de todos los recursos por parte de una minoría en contra de la mayoría, y que termina, pues, lógicamente, en las catástrofes y en las debacles que supusieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, defiende también Karl-Polanyi, lo que estamos criticando del TTIP, ¿no? La subordinación de lo social a lo económico, los efectos devastadores del laissez-faire, que significa mercado libre sin trabas, ¿no? El liberalismo económico, sin ningún tipo de trabas, el mercado se autorregula, que es mentira, y nos lleva al desastre. Y entonces, esta subordinación de lo social a lo económico, que continúan hoy, a pesar de sus efectos devastadores, defendiendo los adalides del neoliberalismo, como vemos en el TTIP, que no solo ha generado en Occidente una ola de miseria con las guerras mundiales y la pobreza y las crisis, sino que ha destruido comunidades dependientes de África, Asia y América, las formas de vivir comunitarias y, por consiguiente, las razones de vivir, lo que conocemos los efectos devastadores de la globalización. El hambre y la pobreza que se ciernen sobre estos continentes, no son cataclismos naturales ni castigos bíblicos, son efectos derivados de la destrucción sistemática de las raíces de las organizaciones sociales adaptadas a la tierra, el tercermundismo, ese concepto que reenvía a condiciones extremas de desarraigo y pobreza y del que con ligereza se sirven algunos intelectuales orgánicos para descalificar a sus adversarios, es en realidad un producto del liberalismo desplegado a escala internacional. Karl-Polanyi, en un congreso de sociología que se celebró en Inglaterra en 1946, sintetizó algunas de las líneas maestras de la Gran Transformación, su obra maestra. Primero, el determinismo económico es primordialmente un fenómeno del siglo XIX que en la actualidad ha cesado de ser operativo en la mayor parte del mundo. Únicamente ha funcionado en un sistema de mercado que está a punto de desaparecer rápidamente en Europa. Bueno, pues sí, porque si hubo la Primera Guerra Mundial, la Segunda, el sistema, y estaba la Unión Soviética bastante fuerte, primero con Lenin, después con Stalin. El sistema de mercado ha deformado unilateralmente nuestra visión del hombre y la sociedad. 3. Estas percepciones deformadas constituyen hoy uno de los principales obstáculos que nos impiden resolver los problemas de nuestra civilización. La crítica de la racionalidad económica, el cuestionamiento del corpus técnico-científico de carácter formal y universalizante que pretende convertir en la última ratio, es decir, en la razón fundante de la producción y de los intercambios, constituye un punto de partida para evitar que las políticas sociales se vean supeditadas a los tecnócratas, quienes, al divinizar los parámetros económicos, se convierten en los sumos sacerdotes del orden social, que es lo que estamos comentando ahora, la supeditación del Estado, de la democracia y de lo social a lo económico. Sí, Polanyi es un sociólogo y critica al liberalismo desde el ámbito social, desde el ámbito de lo que supone
la organización social y que lo negativo que una economía liberal exclusivamente que está por encima de las necesidades de la sociedad y que pone a la sociedad y a la gente por debajo de los intereses netamente económicos, pues puede llevar, y de hecho históricamente no llevó. La Primera Guerra Mundial es una consecuencia de la organización nefasta del liberalismo. Esto desde el ámbito marxista pues se critica desde el punto puramente económico. El liberalismo lleva pues a una confrontación por repartirse los diversos mercados mundiales y sobre todo los recursos naturales, los recursos que están repartidos en todo el globo y que las distintas corporaciones pues quieren acceder a ellos de manera libre y sin ningún tipo de trabas. Esto es lo que más o menos viene a criticar Polanyi. Bien, sí, para finalizar ya con este tema y pasar a la música y a la investidura de Evo Morales, por terminar, me parece bastante bueno y acertado el contexto general, este análisis que hace CGT del TTIP y este resumen del contexto general, donde dice que la sociedad capitalista de consumo mundializada, el poder económico domina la política, las relaciones sociales, la ideología subsume y subordina el trabajo al capital. La economía rige al poder, al Estado. Se impone la competitividad mundial, los poderosos acaban con los que no pueden soportar su fuerza. Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, defensores a ultranza del pensamiento único neoliberal. También Felipe González en España, lo tenemos que decir. Fueron los líderes políticos que utilizaron el poder económico para comenzar a quebrar el estado de bienestar en los países industrializados avanzados y para disciplinar a la clase trabajadora en todo el mundo. La caída del muro de Berlín en el año 89 y de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en el 91, no hizo más que agravar la situación. Si ya no está la URSS, ya tienen el camino libre. Ya en los primeros años 70, con el golpe de Estado de los fascistas en Chile, comandados por Augusto Pinochet y la CIA y el gobierno norteamericano de la época con Kissinger a la cabeza, y esa es la época de la transición en España. También estaba la CIA y Kissinger aquí en España, dirigiendo la transición, y el derrocamiento del presidente Salvador Allende. Este país fue banco de pruebas para el monetarismo de los Chicago Boys de Milton Friedman, que consiguieron hacer de Chile uno de los países más desiguales del mundo y privatizaron sus sistemas sanitarios y educativos siguiendo el modelo norteamericano estadounidense. A lo largo de la historia, el capitalismo ha sufrido varias crisis que siempre han pagado las clases populares, principalmente desde que comenzó a dominar la financiación de la economía, el capitalismo financiero. El crack del 29, la antesala de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. La crisis estafa actual, la causa principal ha sido que las rentas del capital han superado a las del trabajo. Ocurrió lo contrario en la época de bonanza posterior a la Segunda Guerra Mundial, que duró hasta la crisis del petróleo del 70. Al llegar a este punto, las personas asalariadas, con la desposesión de parte de sus rentas provenientes del salario y por consiguiente tener menos capacidad adquisitiva, no podían invertir en bienes duraderos como la vivienda, y de esta manera, a través de unas políticas de intereses muy bajos en un largo ciclo de la economía, los intermediarios financieros comenzaron a prestar, a conceder créditos hipotecarios por debajo de los baremos establecidos, hipotecas basura subprime, sabiendo que mucha gente se endeudaría y llegaría un momento que no podría hacer frente a los mismos. Y aquí en España estamos viviendo los casos de desahucios. Aumentaron los precios constantemente de un modo artificial y con ello la especulación. Los bancos fueron rescatados con dinero público, las personas no. Esta crisis estafa comenzó en el año 2008, continúa en el 14. En la Unión Europea, los países como Irlanda, Grecia, Portugal y España, los PIGS, han sido obligados por la Troika, el Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo a hacer recortes en servicios sociales
sanidad y educación, alargar la edad de jubilación, disminuir el poder adquisitivo de las pensiones. Actualmente le siguen ya Italia, Francia y Bélgica. Creo que por eso, por atacar más a la República Francesa y subordinarla a Estados Unidos, han hecho el atentado, ¿no?, en París, con apoyo de Estados Unidos. Además, han tenido que hacer reformas laborales, flexibilización del mercado laboral en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, dando más poder y facilidad a los empresarios para organizar sus empresas a su antojo. Bueno, creo que es un buen análisis, un buen resumen. Y vamos a escuchar de Duncan Du, Camisas limpias. Camisas limpias que ya forman parte del lugar, de un viejo patio de ciudad. Aquí las voces son los ruidos fuertes que al chocar cuentan historias que estarán entre el embuste y la verdad. La vida se cobró toda la ira y la ilusión que contra el suelo se estrelló. Si puedes, ven a oír las tuberías que al sonar van escupiendo sin piedad toda la vida de un portal. Y la colada, la atardecer, comen las mujeres, míralas si quieres que la lluvia está cerca de aquí. Las notas que al salir de aquella oscura habitación iban trepando la pared, nos suben a contar aquella historia de traición, de celos, rosas y pasión, de celos, rosas y pasión. Las manchas grises de la pared son todo el paisaje, son todo el mensaje que recibe la gente de aquí. La música de Duncan Du, del álbum Autobiografía y el tema Camisas limpias. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar un audio de Evo Morales. Sí, se trata de la toma de poder, la toma de posesión del presidente Evo Morales, que en las últimas elecciones en Bolivia pues ha vuelto a ganar ampliamente con un 60 y tantos % sobre los segundos. Y bien, es oportuno que escuchemos a Evo, sobre todo en la investidura, para contrastarla con lo que es una investidura en una monarquía. Y el discurso que introduce para ver el contraste entre un país que se está abriendo camino frente a la quiebra de la monarquía en la que estamos padeciendo en este país. Hermano ciudadano Evo Morales Haya, jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de presidente del Estado plurinacional en estricto cumplimiento de la Constitución política del Estado y las leyes del Estado plurinacional boliviano. Sí, juro. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia,
resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premie. En caso contrario, lo castigue. Queda posesionado como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Para refrescar la memoria a las nuevas generaciones y quienes nos visitan, el año 2002, en la madrugada del 22 de enero del 2002, estuve siendo expulsado como diputado de este Congreso. Después volver a ser posesionado por tercera vez, pues es una enorme alegría y emoción para mí y toda la familia que luchamos de cambio profundo que vivimos en Bolivia. Yo no puedo entender todavía que, hermano Álvaro, estamos cumpliendo 9 años de presidente, vicepresidente y 9 años de nuestra revolución democrática cultural. Desde ayer empecé a reflexionar cómo era antes la parte política, la parte democrática. Mira, sin ir lejos, en 1964 a 65 habían cogobierno, es decir, por golpe de Estado habían 2 presidentes. Uno gobernaba del Estado Mayor de Miraflores, un general y otro general del Palacio. No había democracia. Que duró, creo, 3 o 4 meses. Me acuerdo del año 1978, cuando prestaba el servicio militar obligatorio. No había sido que ese año conocí 3 presidentes. Revisé un poco la historia. Ese año habíamos tenido 6 presidentes. Entré al cuartel cuando General Banzer era presidente. Hubo golpe de Estado. En ese espacio, General Banzer dejó la presidencia a 3 comandantes de las Fuerzas Armadas, el famoso conocido como triunvirato. Estos 3 presidentes o 3 comandantes duraron como 3 horas para elegir al general Pereda Asmún. Y me acuerdo siempre, como era un poco altote y flaco, me especializaron como policía militar y me destinaron a cuidar el Comando General de Ejército en Miraflores. Como soldado, una noche dejé al general Padilla Arancibia, comandante del ejército. Al día siguiente despierto, mi comandante ya era presidente. Está hablando del año 1978. Un solo año, 6 presidentes, todos militares. Y me acuerdo también, hermanas y hermanos asambleístas y al pueblo boliviano, me fui del cuartel, golpe de Estado del 79, ya en Orinoca, ayudando a la mamá desde los fogones, de la fogata, escuchando, no podía creer, otro golpe más. La dictadura de Natuchbuch. ¿Pero qué pasó? Que otra vez, en el 80 hubo un triunvirato, que esos 3 comandantes duraron 18 horas de presidentes y finalmente entregó a García Meza, el año 1980. Entonces, hermanas y hermanos, de golpe en golpe en Bolivia, con una política inestable, además de eso, el país más pobre de Sudamérica y el penúltimo país en pobreza de toda América Latina y el Caribe. Si eso era la democracia o si eso era la situación política, que ahora estamos cumpliendo 9 años de presidente, vicepresidente de este proceso de cambio, nuevamente ratificados, demuestra que tenemos democracia y además de eso, hermanas y hermanos, tenemos estabilidad política. Eso me sorprende a mí. El Producto Interno Bruto. Antes quiero aclarar, de acuerdo al último censo, tenemos 10 millones de habitantes. El crecimiento del Producto Interno Bruto real, promedio, antes, cuando digo antes, estoy hablando de
de 1997 al 2005. Y cuando digo después, estoy hablando de 2005, 2006 al 2014. El crecimiento económico promedio eran 3.2%, ahora 5.1% de crecimiento. Según algunos datos de algunos organismos internacionales, este año Bolivia es uno de los países de América Latina y el Caribe con mayor crecimiento económico, de 5.5%. El Producto Interno Bruto nominal, el 2005, ¿cuánto era? 9.521 millones de bolivianos. Y el 2014, 34.000 millones de dólares. 34.000 millones de dólares. De 9.000 a 34.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto per cápita, 2005, eran $1.000. Al 2014, $3.000, hermanas y hermanos. En corto tiempo, ¿cómo hemos crecido? En Producto Interno Bruto per cápita. Entre superávit y déficit fiscal, al 2005, era el último país en déficit fiscal con menos 5.2%. Al 2014, el segundo país de América Latina y el Caribe con un crecimiento de 1.2%. Empresas activas y creación de empresas. El 2005 teníamos 19.774 empresas. Al 2014, 144.000 empresas, con un crecimiento de 628%. Las recaudaciones tributarias. Antes, es decir, de 1997 al 2005, un crecimiento de 182%. Del 2005 al 2014, con un crecimiento de 303%, hermanas y hermanos. El 2005, 16.000 millones de bolivianos. Al 2014, 64.000 millones de bolivianos de recaudación. Yo sigo convencido, hermanas y hermanos, el pueblo boliviano confía en su gobierno y paga sus impuestos. A eso se debe este crecimiento económico en recaudación tributaria. Me he pedido nuevamente que es importante pagar nuestros impuestos para que siga mejorando la economía nacional. Inversión estatal. Del 97 al 2005, con un crecimiento de 15%. Y en nuestra gestión, con un crecimiento de 795%, hermanas y hermanos. De 15% a 795%. Antes, cuando llegamos, o el 2005, era inversión 629 millones de dólares. De los 629 millones de dólares, el 70% era créditos y cooperación. Solo el 30% era de los bolivianos. Ahora, todavía tenemos créditos, hay cooperación, pero apenas llega a ser como 20%. El 80% de inversión es con nuestra plata. La inversión de este año, o del 2014, 5.628 millones de dólares. Las reservas internacionales, antes del 97 al 2005, crecimiento de 61%. Y en nuestra gestión, crecimiento de las reservas internacionales de 782%, de 61% a 700% de crecimiento de las reservas internacionales. Antes nos dejaron con 1.714 millones de dólares, ahora más de 15.000 millones de dólares. Me acuerdo una vez, nuestro hermano David Choquebanca me decía en una reunión, en 180 años apenas habían ahorrado 1.700 millones de dólares.
esa vez las reservas estaban como 10.000 millones. Decía, en nuestra gestión, en 6 años hemos guardado, para entender los compañeros, como 10.000 millones de dólares. Saben nuestros hermanos vicepresidentes, saben los hermanos ministros, ministras, exministros. La que hemos retirado alcanzaron los 15.132 millones de dólares, que representan al 45% del PIB. Depósito del público en el sistema financiero y el Banco Central de Bolivia. Hermanas y hermanos, en el 2005, apenas de los 10 millones de habitantes, bancos, 7 millones de... Antes los depósitos, ¿cuánto eran? 3.826 millones de dólares. Ahora, depósito que en el banco tenemos 19.983 millones de bolivianos. En las Naciones Unidas también hicimos aprobar la forma de vivencia en armonía con la Madre Tierra, con la Pachamama, una nueva política, que este debate continuará en las Naciones Unidas. Lo más importante, hermanas y hermanos, logramos la despenalización del acollico de nuestra sagrada hoja de coca. Primero denunciamos la convención y volvemos a adherirnos, pero esta vez con una reserva que hace que se respete nuestra cultura y podamos seguir acolligando. Felizmente ganamos esta batalla en las Naciones Unidas. Ahora la hoja de coca, el picheo, el acollico, el chachteo llamado en Perú, el mambeo en Colombia, en Bolivia está respetado el consumo tradicional de la hoja de coca. Yo quiero decirles, cuando tenía un problema muy serio en la comunidad internacional, yo leí ¿no? un informe de la Universidad de Harvard de Estados Unidos. Los andinos no solamente deben masticar, sino deben comer la hoja de coca. A veces, por mucho trabajo, yo como la hoja de coca y hace bien a la salud humana la hoja de coca en su estado natural. Saben nuestros ministros, ministras, algunos ministros, ministras están curándose con la hoja de coca de diabetes. Diabetes es curado por la hoja de coca. Y por eso recomiendo consumir la hoja de coca en su estado natural como un recurso natural, alimenticio y medicinal. Ahora se han firmado varios acuerdos de incremento de cooperación internacional sin condicionamientos y alineados especialmente a nuestro programa nacional. Antes, que nos decían, ahí están los datos, si quieres crédito, condicionamiento a privatizar nuestros recursos naturales. Eso ha terminado. Por eso muy bien decía nuestro hermano vicepresidente, una reunión, un acto. Ahora no mandan en Bolivia los Chicago Boys, sino mandan los Chuquiago Boys. Yo digo muy diferente, perdone la expresión, yo digo ahora aquí no mandan los gringos, aquí mandan los indios. Es el orgullo que tenemos, hermanas y hermanos. Una información: con Chile, frente a la dilación de la demanda del mar, hemos encaminado nuestra demanda hacia la Corte Internacional de Justicia con solidez y consistencia en un derecho histórico, en la búsqueda pacífica de una salida soberana al Océano Pacífico. Nuestra demanda está bien encaminada. Por historia, por justicia y por derecho, un día vamos a volver al Océano Pacífico con soberanía. Ahora usan algunas potencias el narcotráfico, el terrorismo, el comunismo, los derechos humanos. ¿Para qué? Para otra vez intervenirnos, dominarnos y robarnos. En Bolivia, ¿qué es nuestra vivencia? Nos dividían para dominarnos políticamente, nos dominaban políticamente para robarnos económicamente. Cuando nos hemos unido y nos hemos liberado primero democráticamente, políticamente, nos hemos liberado económicamente. Eso es nuestra experiencia, por eso estos resultados.
Ahí están todos los datos para revisar. Y por eso, tan importante había sido la unidad. Y convoca a seguir unidos. Todos tenemos derecho a tener diferencias ideológicas, programáticas. Saludamos a nuestros asambleístas, senadores, diputados. Los convoca a trabajar de manera unida. Quiero sus propuestas. Propuestas para el bien del pueblo boliviano. Hermanos opositores, bienvenidos. Venimos de la cultura del diálogo. Siempre eso debatimos con el hermano Choquebanca. Decimos, hay que debatir, hay que escuchar. Cuesta, a veces falta tiempo. Estamos acá, que vengan propuestas para seguir reduciendo la pobreza, propuestas para seguir mejorando la economía. Y hay bienvenidos para trabajar para el bien de toda Bolivia, porque somos hermanos, somos hermanas de una patria. Y quiero decirles, nunca me sentí abandonado por otros movimientos sociales. Tuvimos algunas diferencias, es un derecho. Saludamos a los dirigentes que han propuesto las reivindicaciones, debatimos democráticamente en base a los datos, aunque algunos han sido exagerados, los hemos entendido, finalmente acordar. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, si tenemos estos resultados hasta ahora, es gracias también el apoyo de todos los movimientos sociales. Qué tan importante ha sido escuchar a los pueblos, el pueblo boliviano. El pueblo boliviano está organizado con los movimientos sociales. Felizmente ahora terminó. Hermanas y hermanos, ahora ha terminado esos gobiernos impostores y el Estado aparente. Ahora tenemos una democracia legítima, real, y aquí se expresa eso. Yo estoy sorprendido de las compañeras. Quiero que sepa la comunidad internacional. Por primera vez, las mujeres tienen en la Asamblea el 50.09% de representación y la mayoría son bartolinas. El segundo país en el mundo con mayor representación. Me he pedido con mucho respeto a las compañeras. Si las compañeras no serán medio caprichositas, no se resentirían, las mujeres que son tan honestas y más trabajadoras mandarían en Bolivia. El único que perjudica es cuando a veces ustedes entre ellos se pelean. No quiero esa pelea, hermanas y hermanos, para seguir avanzando en la representación de las mujeres. Hermanas y hermanos, yo quiero decirles que, para terminar, estoy muy contento. Ustedes saben de dónde vengo, pero qué tan importante había sido gobernar escuchando al pueblo. Qué tan importante había sido, hermanas y hermanos, que en Bolivia no gobiernan ni empresarios ni banqueros. Aquí gobierna el pueblo mediante su autoridad electa democráticamente. Esa es la diferencia. Aquí, presidente, vicepresidente, no estamos detrás de cómo vamos a mejorar nuestra economía. Saben nuestros familiares, saludo a mi hermana, familiares del Álvaro, saben. Mi hermana sigue vendiéndose sus cositas en su tienda. Saben cómo se vive. Acá no se trata de hacer negocio en familia. Eso ha terminado felizmente, hermanas y hermanos. Aunque debo reconocer, a mi hermana hice llorar, que lloraba para ser primera dama. Yo le he dicho, si Ponciano, su esposo, fuera presidente, no hubiera primer caballero. Bueno, perdón, si Esther fuera presidenta, Ponciano no sería primer caballero, perdone. Entonces, compañeras y compañeros, es esfuerzo, compromiso en base a nuestros valores. El Amazúa, Amayuya, Amajeya. Esa es nuestra norma que nos dejaron nuestros antepasados y en base a esas normas vamos a continuar sirviendo al pueblo boliviano en estos 5 años. Decir a ustedes, asambleístas, decir al pueblo boliviano, muchas gracias por confiarnos por 5 años más. Saben que somos trabajadores. Saben que nos movilizamos. Saben que la política ahora no es negocio ni beneficio. Ahora la política es servicio, esfuerzo y más compromiso con el pueblo boliviano. Eso hemos aprendido. Por eso este resultado para bien de todos y todas. Para terminar, ayúdenme a decir: allá Bolivia, allá el proceso de cambio, allá la revolución democrática y cultural. Muchas gracias.
Actualidad republicana. Noticias estatales. El sindicato gallego CIG llama a autoinculparse en solidaridad con los acusados de protestar contra Angela Merkel. Aparece muerta en un hotel de Bilbao una imputada en el caso Gürtel. Un exdiputado del PP pide que no sea obligatorio portar el escudo de la policía con el crucifijo. Rachid Ahmed, diputado ceutino adscrito a ningún partido, abandonó el PP el pasado mes de noviembre. Ha exigido por carta al Ministerio del Interior de la monarquía que ponga a disposición de los policías que lo soliciten un escudo sin símbolos religiosos. Bueno, pues todo esto llegaría si tuviéramos la república, el laicismo, pues todo esto se acabaría. El mismo día que liberan a Bárcenas, condenan a la cárcel a 5 mineros. Dimite un parlamentario socialista, se sentará en el banquillo por tráfico de influencias. Más de 2.000 personas se manifestaron en Pamplona contra la represión. Derechos humanos, solución, paz ha sido el lema que mostraba la pancarta tras las que se han colocado representantes de Bildu, Izquierda Unida, Podemos, LAF, ELA, SK, Eilas, CGT, Xerat, Saoya, Ernai, Gatxe, Chaleak. La movilización ha sido reflejo de una amplia parte de la sociedad navarra que denunciaba que detener a abogados y personas solidarias con los presos supone un grave ataque a los derechos humanos más fundamentales, además de una interferencia en el proceso de paz. El sindicato CGT Cataluña y la CUP denuncian ante la Inspección de Trabajo las pensiones vitalicias de los policías de Barcelona condenados por torturas. Se cumplen 38 años de la matanza de los abogados de Atocha por parte de la red terrorista Gladio. Una familia con 3 niños desahuciada. Era una vivienda municipal. El Ayuntamiento de Madrid la vendió a un fondo buitre que subió el alquiler. La plataforma de afectados por la hepatitis C convoca una gran marcha desde toda España a las Cortes. Elecciones anticipadas en Andalucía. La presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, ha comunicado al líder regional de Izquierda Unida, Antonio Maillo, el adelanto de las elecciones autonómicas al próximo 22 de marzo. Varios miles de personas se manifiestan en Murcia contra la explotación en el campo. Un sargento de la Guardia Civil denuncia corrupción en la Benemérita. El caso del teniente Luis Segura, que ha denunciado corrupción en las Fuerzas Armadas, con su libro Un paso al frente, ha provocado un terremoto en el ejército. Escándalo Made in PSOE. Afora a los diputados acusados por el caso de los ERES para que no vayan a declarar. El que fuera máximo dirigente de los socialistas gallegos, procesado por presunto delito de prevaricación. Y para finalizar, 70 personas ocupan un edificio en Cádiz. Somos trabajadores, gente normal. Y este ha sido el programa La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República. En Radio Son los Barrios. Y Juan Ramón y yo nos despedimos con un Viva la República. ¡Viva la República!